Bienvenidos nuevamente al curso de certificación CLAP que vamos a tener en la parte de modalidad virtual. En la pregunta número 37 de uno de los ejemplos que tenemos como exámenes de muestra, tenemos lo siguiente. Me preguntan cuál de los siguientes diagramas de bloques puede producir este resultado en una gráfica de forma de onda. Decidí yo empezar con este ejercicio porque de hecho es uno de los que más empieza a complicarse, o el que nosotros más pensamos que es complicado al momento de realizarlo en la certificación. Dicho esto, porque vienen las respuestas y todas son muy parecidas. Yo por ejemplo lo estoy poniendo ahorita en una diapositiva de PowerPoint en donde me hacen la pregunta, y aquí por ejemplo tengo lo que son las respuestas. Tengo el inciso A, el inciso B, que si se fijan es muy parecido. De hecho, una de las características que tienen los exámenes de muestra y tanto el examen de certificación es que la parte de arriba te dice cuál es el icono o el sub-BI que utiliza para poder realizar el programa. Aquí me aparece algo nuevo que se llama Array Subset, que es tomar una parte del arreglo y por dónde vamos a comenzar y cuántos elementos vamos a tomar o cuál va a ser la longitud. Y bueno, aquí si lo analizamos, en estas dos primeras respuestas tenemos lo siguiente. Tenemos un incremento en la variable de iteración i, que es esta parte, igual que aquí abajo se multiplica por 2, pero lo único que lo modifica es tanto el índice que tenemos en el inciso A, que aquí es 2, acá es un 1, y aquí la longitud que tenemos que es 3 y que es 3 también acá, ¿verdad? Entonces pues es un poco complicado saber cuál es este resultado, siempre y cuando pues, no tengamos conocimiento del programa, ¿no? En las siguientes opciones, que son la C y la D, si se fijan nos quitan el incremento y nos vuelven a poner el mismo problemita, ¿no? Elegir si empieza en 2 o en el índice 1, cualquiera de los dos. Entonces vamos a pasar a realizar este ejercicio para poder saber cuál es la respuesta correcta. Recordemos que lo que nosotros queremos tener es esta pendiente, por así decirlo, en donde yo tengo tres elementos, que es el 0, el 1 y el 2. El primer elemento va a empezar con 6, el siguiente elemento va a empezar con 8 y el último elemento va a terminar con 10. Entonces vamos a programarlo. Yo para poderlo programar voy a tomar de ejemplo una de ellas. Voy a tomar el inciso A. No sé si sea la respuesta correcta, pero ahorita les voy a decir cómo la pueden ustedes saber. Entonces me voy para acá, voy a hacerlo un poquito más a mi lado izquierdo y voy a crear un nuevo BI en mi programa de labio. Ahorita no es muy importante que pongamos el panel frontal, aunque nosotros podemos utilizar el waveform graph que tenemos de este lado, seleccionando, dando clic con el botón derecho en la paleta de Model. Tenemos la opción de gráfico y tenemos aquí el waveform graph para insertarlo, ¿no? Entonces lo voy a minimizar y ya tenemos nuestro icono waveform graph. Lo que lo diferencia es el tipo de datos. Recuerden que por default un waveform graph siempre les va a dar un tipo doble, que puede ser un punto decimal, y acá nos aparece que es de enteros, ¿no? El color azul, muy importante es conocer esa parte. ¿Y por qué lo pone de color azul? Porque todos los elementos que yo estoy multiplicando e incrementando pues son de tipo entero. Entonces, ¿cuál de los dos es apto para lo que yo voy a realizar? Pues hay que analizar el código. Todo lo que tenemos aquí es un elemento for. Este elemento se va a ejecutar 5 veces, como lo podemos ver aquí, y va a empezar en la iteración más 1, es decir, que nuestro primer elemento que yo voy a tener de salida aquí no va a ser un 0, va a ser un 1 por el incremento que yo tengo aquí. Entonces sería 1 por 2, pues me daría un 2. Entonces voy a ponerle aquí en un comentario, le voy a poner los valores que me va a estar dando este icono, ¿no? Entonces le voy a poner aquí un 2, una coma y un espacio. Entonces, en la siguiente iteración ya no vale 0, vale 1. 1 más 1 me da un 2. 2 por 2 me va a dar un 4. Y lo voy a poner acá de este lado, coma, espacio. Siguiente elemento en el que vamos a estar sería un 2. 2 más 1, 3. 3 por 2, 6. Que tenemos de este lado. Lo voy a poner. Siguiente elemento, recuerden que cada uno de estos elementos o de la i, sería el elemento 0, el elemento 1, el elemento 2
en donde nos encontramos en la i de aquí. Recuerden que este siempre comienza con 0. Entonces estoy en la 0, 1, 2, seguiría la 3. 3 más 1 sería un 4. 4 por 2, 8. Le ponemos un 8, coma, y nos faltaría un elemento, ¿verdad? Porque quedamos que eran 5. Entonces sería 0, 1, 2, 3 y el último sería 4. 4 más 1, 5. 5 por 2, 10. Que es el último elemento que yo voy a tener aquí. Fíjense cómo no estoy programando nada y solamente estoy guiándome con la parte del programa. Ahora, es muy importante lo que les mencionan aquí en el array subset, porque ustedes pueden saber qué sirve. O sea, realmente aquí lo que les están preguntando no es tanto que sepan graficar. Lo que les están preguntando es, ya que sabes utilizar el ciclo for, ahora dime cómo va a funcionar el sub-VI array subset. Aquí me dice que el índice va a empezar en 2 y que después va a tener una longitud de 3. Entonces, si yo lo analizo fríamente, yo tengo que mi índice 2, ¿cuál sería? Este sería el 0, este sería el 1 y este sería el 2. Por lo tanto, hasta aquí voy a estar utilizando mi programa. ¿Cuál va a ser la longitud? Pues voy a tener un 3. Me dice que el 3 va a ser el número de elementos que yo voy a tener dentro de mi arreglo. Por eso tengo el 1, el 2 y el 3. Entonces mis resultados serían 6, 8 y 10. Vamos a comparar la gráfica con la que la tenemos de este lado. Tenemos un 6, un 8 y por último un 10. Entonces esta sería la respuesta correcta en mi certificación CLAD. ¿Y por qué no sería una respuesta correcta en la parte de abajo? Porque si recordamos, nosotros habíamos borrado esto, era un 2 y un 4, coma. Y aquí nos dice que el índice va a empezar en 1, entonces sería 0, 1. Sería el 4, el 6 y el 8. Los números que vamos a estar utilizando. Entonces, si se fijan en la gráfica anterior, pues no les va a funcionar. Y mucho menos en las que tenemos en la parte de abajo, porque en la parte de abajo no se hace ningún tipo de incremento. Por lo tanto, no va a funcionar. A lo mejor esto es muy rápido para las personas que apenas están programando en la Vue y sería bueno realizar el programa. Para ello, voy a hacer esto un poquito más a la izquierda y voy a ver de dónde se toman todos los elementos de la Vue, ¿no? Entonces, yo ya sé que la respuesta correcta es el inciso A. Vamos a corroborar que realmente este lo sea. Entonces, yo ya sé que esto me va a dar de datos. Esto lo voy a hacer un poquito más grande. Me voy a ir a tamaño 36 y este es el dato que me va a estar dando, ¿no? Entonces, me dice que tengo que poner un ciclo for. El ciclo for lo puedo encontrar dándole clic derecho en el área en blanco, estructuras, y puedo tener aquí el for loop, o puedo darle control espacio y escribir la palabra for y me aparece aquí for loop, cualquiera de las dos. Voy a poner el for, lo voy a hacer un poquito más pequeño para que alcance mi gráfica. Me dice que debe ser 5 iteraciones. Le voy a dar clic derecho, crear constante, le pongo un 5 y me dice que esta i debe de incrementar en 1. Me voy a numérico, me voy a ir a incremento, que es el más 1, lo voy a poner aquí y me dice que después lo debo de multiplicar por 2. Fíjense cómo les aparecen los nombres aquí. Si se llegan a perder, pues simplemente le pueden dar control espacio y le ponen el nombre de cada uno de los elementos para que no haya pierde. Entonces me voy para acá, le digo que lo voy a multiplicar. No importa en qué orden, si lo pongo arriba o abajo, lo voy a dejar abajo como me dice en mi programa, ¿no? Lo voy a poner abajo, le creo una constante en la parte de arriba que sería un 2. Y la salida, pues vamos a utilizar un elemento indexado, ¿verdad? Es decir, no quiero el último elemento, quiero todos los elementos para que se puedan meter dentro del arreglo. Entonces aquí ya están. Y cuando yo creo un elemento indexado, pues me aparece este iconito que tengo aquí, en donde aparecen unos corchetes de color, del color del tipo de dato que yo voy a estar utilizando. Entonces me dice que el array subset lo puedo encontrar en el apartado de array. Y aquí tengo array subset, lo voy a poner, lo voy a colocar aquí y me dice que cuáles son los elementos. Si yo quiero un 6, un 8 y un 10, ya habíamos quedado que era el índice 2, porque empieza desde 0, 0, 1, 2, que es este de aquí, y que voy a utilizar una longitud de 3, sería 1, 2 y 3, sería el 6, el 8 y el 10. Entonces en el índice yo le digo que empiece en el 2, y aquí en la longitud le voy a decir que sea un 3.
y a la salida pues ya lo colocaría en el waveform graph que ya tengo aquí. Entonces vamos a ver si realmente es la respuesta a la pregunta que nos habían hecho anteriormente. Entonces le voy a dar control T para poder ver el gráfico, le voy a dar play, y si nos damos cuenta vamos a hacer una comparativa con la respuesta con la que nosotros ya habíamos hablado anteriormente, y me dice que tengo un 6, un 8 y un 10. Tengo un 6, un 8 y un 10. Este punto pues no tiene mucho que significar, simplemente pues, me muestra el centro de la gráfica, ¿no? Entonces aquí está el 8, aquí está el 10 y los elementos son 0, 1 y 2. 0, 1 y 2. En algunos otros ejercicios, pues a lo mejor te puede tratar de confundir que tengas un 0, un 1 y un 2, porque no son los elementos que tienen que ver con en dónde te encuentras, pero sí tiene que ver con el número con el que tú empiezas la gráfica, que es algo muy diferente. Entonces, como podemos ver, la gráfica concuerda y es ya hasta cierto punto es correcto lo que les mencionaba, y no es necesario realizar ningún tipo de gráfica. O sea, no es necesario que tú tengas que tener el programa a la mano para poder saber cuál es tu respuesta correcta, pero sí serviría mucho que lo tuviéramos para poder hacer este tipo de comparaciones y saber que realmente estamos utilizando la herramienta. Otra cosa es que yo puedo decirles que se macheteen el manual de preguntas, se lo aprendan todo y ya después al momento en el que les piden hacer un desarrollo ustedes, pues no lo pueden realizar, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo contrario en el ejercicio que yo les voy a pedir. Por favor, quiero que ahora, en lugar de que la diagonal esté hacia la derecha, pues ahora quiero que esté invertida, ¿no? Quiero que solamente se vea una diagonal así, y pongan por favor su programa y lo podemos chequear entre todos. Sin más por el momento, pues los dejo. Gracias.